de la amistad entre los hombres y los pueblos. Y bajo el signo de la paz, declaro oficialmente inaugurado este 11º Campeonato Mundial de Fútbol 78. Muchas gracias. Muy bien. 24 de marzo, y entre las cosas que lamentablemente recordamos de aquella terrible dictadura cívico-militar que sufrió la Argentina, en medio de todo eso hubo una fiesta en este país que fue el Mundial de Fútbol del 78, Fede. Exactamente, una historia que desde lo deportivo por supuesto trajo alegría al pueblo, ¿no? Claro, todos salieron a festejar, aquel 6-0 tan dudoso en realidad contra Perú, y una imagen de Argentina en el mundo que llamaba la atención por ser campeón del mundo por primera vez en su historia. A partir de ahí se pueden analizar cientos de cosas, ¿no? Sí, y está con nosotros Gustavo Campana, periodista especializado, una especie de archivo viviente de nuestra historia, del mundo del deporte y de todo, porque la verdad es que Gustavo es, bueno, quienes hemos tenido el gusto de compartir algún momento con él o de escucharlo al aire, realmente sabemos lo que tiene en sus espaldas, así que una alegría que estés con nosotros acá. Gracias por la invitación, muchas gracias. ¿Por dónde hay que empezar cuando uno piensa en el Mundial 78? ¿Por dónde uno debería empezar a acercarse? Es una historia muy larga. Argentina trabaja casi 40 años para tener este Mundial. Se entendía que en función de la alternancia que había prometido la FIFA después del Mundial de Uruguay en 1930, nos tocaba el 38. 34 Italia, 38 tenía que venir a la Argentina, fundamentalmente porque estábamos hablando de la medalla de plata de 1928 en los Juegos Olímpicos y del segundo puesto en el Mundial de Uruguay. Por lo tanto, ante la alternancia y el regreso al sur, tenía que ser a la segunda potencia futbolística más importante del continente. Eso no se da, hay una especie de cierre muy particular que hace Europa en su momento, se queda como botín de guerra con el Mundial, y entonces la Argentina, que no va al Mundial de Francia, empieza un derrotero que termina en la previa del Mundial del 66. En ese congreso ya directamente se entiende que después de México lo que viene es Alemania y después llega el Mundial de Argentina. 40 años, por lo tanto, cuando te dan la sede en el 70, el primero que recibe el Mundial y la primer comisión que se arma es la Revolución Argentina y es en tiempos de Lanuse. Después el Mundial queda en manos del Ministerio de Bienestar Social de López Rega. Es más, la selección de Menotti debuta el 12 de octubre de 1974 en la cancha de River en una especie de prueba piloto de lo que va a ser el Mundial, con López Rega al frente del Ministerio de Bienestar Social y en sus manos el Mundial. Y el 24 de marzo de 1976 comienza la tercera fase de esta historia. Vos calculá que en periodos gubernamentales de 6 años, aquel tercer peronismo se aprestaba a hacer gobierno hasta el año 79, por lo tanto, por supuesto, tenía el Mundial en sus manos. El 24 de marzo de 1976 es un dato que de alguna u otra manera va a mostrar cómo va a ser el futuro inmediato en la relación de la política y el fútbol. Porque ese día, el día del golpe, Argentina juega con Polonia, Chorzow, parte de la gira europea que estaba haciendo el equipo de Menotti, que había arrancado con la victoria 1-0 en Kiev, el famoso partido de la nieve, la pelota naranja, etcétera, etcétera. Y ese día la Argentina tiene como una suerte de bautismo de fuego en la relación con la dictadura. Hay una reunión antes del partido, deciden jugar, hay presiones muy fuertes para que el equipo finalmente juegue, y todo lo que es ese enorme listado de comunicados que van a marcar las reglas de juego del país futuro, solo se interrumpe para la transmisión radial y televisiva de ese partido. A partir de ese momento, dos cosas suceden. Las tres armas entienden que el Mundial puede llegar a ser una operación de prensa gigantesca contra la campaña anti-argentina. Aquello que no era más que la verdad que gritaban en Europa exiliados y sobrevivientes del terrorismo de Estado junto a sectores políticos que abrazaban esa causa. Y por otro lado, un poquito más de circo dentro de la estructura de Pan y Circo, después de haber generado la creación de la plata dulce, que era el primer gran elemento distractivo para la clase media argentina. Ahora,
El Mundial nace en manos de Videla. General Actis es el primer titular de LEAM, un general con pasado en YPF. Se hablaba de un general honrado que quería hacer solamente con 100 millones de dólares más o menos el Mundial, solo acondicionando estadios viejos y no construyendo nuevos. Pero había un plan de Masera detrás que genera la guerra interfuerzas para querer utilizar el Mundial como plataforma de lanzamiento político, ya sea siendo él la continuidad de Videla en el poder o mostrándose él como la salida democrática de la dictadura. Y entonces viene el asesinato. Además, siempre como atrás de la cosa de comunicación, ¿no? Como siempre preocupado. Masera es un hombre que, como decía Perón, se había equivocado de estación y en lugar de ir a Campo de Mayo apareció en Puerto Belgrano, porque tenía aspiraciones políticas a las que no se podía acceder en ese contexto de las tres armas si vos eras de la Armada. Eso estaba reservado al ejército. Sí, Masera negocia y fuerte, y logra una división de ministerios importantes, se queda con el Ministerio de Relaciones Exteriores, y trata de tallar en esa interna. Y ahí es donde aparece el hecho de tirarte cadáveres en la puerta. El general Actis va a dar una conferencia de prensa donde le va a informar a toda la prensa extranjera cómo va a armar ese mundial. Ese mundial austero, insisto, que nace de ese general que tiene un halo de honradez que lo persigue desde los tiempos de YPF en la presidencia de facto de la NUCE. Lo matan a 2 cuadras de su casa. La historia oficial indica Montoneros y queda para los tiempos la duda si no fue un grupo de tareas de la ESMA, porque a partir de ese momento el general Merlo, que reporta a Masera, se hace cargo de LEAM, y el número 2 de LEAM, que en realidad va a ser el número 1, es el contraalmirante Lacoste. O sea, Masera, a partir de esa muerte, se queda con el Mundial y aparece una especie de convivencia, en apariencia, qué sé yo, perfecta, pero hacia adentro muy, pero muy, muy fuerte. Ten en cuenta que las monjas francesas, que son secuestradas por un grupo de tareas de la ESMA, la infiltración de Astiz en el grupo de la Santa Cruz, son 2 monjas que habían cuidado durante muchos años a un hijo discapacitado de Videla. Esas 2 muertes en la cara de Videla son un dato importante. Cuando Luque está cabeceando la pelota que constituye el 4-0 y el pasaporte a la final en Rosario frente a Perú, estalla una bomba en la casa de Roberto Aleman, que era el secretario de Coordinación Económica y era el tipo que le negaba la guita constantemente a la Armada en esa puja entre ejército, sociedad, entablada con el neoliberalismo de Martínez de Hoz, Roberto Aleman y compañía, y que le negaba la guita a Masera para la terminación de esos estadios que se hicieron, por supuesto, a las apuradas entre el 76 y el 78, porque en el 76 Argentina lo único que tenía para mostrar eran maquetas. Gustavo, eso te iba a preguntar. ¿El ente autárquico tenía canilla libre para gastar, para hacer lo que necesite? El ente autárquico generó que la AFA estuviera pintada durante el Mundial, fuera un hecho formal. Podríamos decir que la AFA no tuvo una sola injerencia en la construcción del Mundial 78. Y era una especie de estado paralelo, que no tenía que rendir cuentas. Por lo tanto, se hace un Mundial con 700 millones de dólares más o menos, cuando España 82, 4 años después, se hace con poco más de 100. La verdad es que el EAM lo que fue es una cueva de negociados impresionante, que es una partecita de esa estructura de deuda externa, porque básicamente se hizo sobre la base de deuda externa, si tenemos en cuenta que la dictadura entregó con 45.000 millones de dólares a Raúl Alfonsín la deuda, y el gobierno de Isabel tenía entre 6.000 y 7.000. Esto le pregunto un poco a los dos, digo, ustedes, sobre todo Fede, sabe mucho, yo no sé prácticamente nada de deportes y de fútbol, entonces no tengo en claro, y me parece importante sobre todo atravesando esta fecha, ¿qué es lo que pasa con esa selección en términos deportivos? Quiero decir, hablábamos
hablábamos fuera del aire lo que pasaba con Hausemann esta semana que murió. Y esa selección que, por lo que uno entiende, era brillante, era un muy lindo equipo, con Menotti dirigiendo, y parece a veces enturbiarse con este contexto histórico. ¿Lo podemos separar? ¿Podemos decir, por fuera de lo que pasaba con la dictadura, esta selección se ganó el Mundial en buena ley, digamos? ¿Podemos vivirlo de esa manera o hay que siempre atravesarlo por esto? El único dato oscuro es el 6-0 a Perú, no cabe ninguna duda. En ese momento, en función de la planificación de los partidos de la rueda final, se jugaban en distintos horarios partidos que tenían que ver con rivales directos. Brasil juega antes con Polonia y lo que genera es marcarte cuántos goles necesitas para poder saltar la valla de Brasil y llegar directo a Holanda. Como los ilícitos no dejan factura, lo único que se han construido a lo largo de 40 años son hipótesis deportivas y políticas. En ese momento yo te diría que era un momento de romance entre la dictadura de Videla y la de Morales Bermúdez en Ecuador. Y en mayo del 78, Morales Bermúdez le dice a Videla: te mando 13 presos políticos, deporto ilegalmente 13 presos políticos, y hace con ellos lo que vos quieras en el marco del Plan Cóndor. Están en Jujuy, después están en Buenos Aires, y finalmente el caso estalla en Perú, de tal manera que no son asesinados, pero sí son deportados de la Argentina a distintos países de Europa. Primer dato que tenemos que tener en cuenta. El presidente de la delegación peruana era el hijo de Morales Bermúdez, era el hijo del dictador. Punto 2. Punto 3. Argentina tenía, desde finales del 77, acuerdos nucleares con Perú a espaldas del Estados Unidos de Jimmy Carter, que no estaba muy de acuerdo con la proliferación nuclear en América Latina. Todo eso es un cóctel político muy fuerte para terminar de entender por qué Videla, en la previa de ese partido, se presenta junto con Kissinger en el vestuario de Perú para hablar de hermandad latinoamericana. Después, en lo deportivo, cuando uno repasa algunas cosas, más allá de la pelota en el palo de Muniante, cuando el partido estaba todavía 0-0, uno se encuentra con una actitud hasta medio pasiva de algunos jugadores y un plantel dividido hasta el presente, 40 años después, con fuego cruzado. Las acusaciones a Manso, porque Manso era un mediocre marcador de punta que en el año 79 aparece jugando en la primera de Vélez. Hombre fuerte de Vélez, Petraca. Petraca era un empresario de la construcción que había hecho parte de la remodelación de los estadios del Mundial. Hay muchas historias cruzadas. Y cuando uno dice, ¿hasta dónde pudieron animarse estos tipos? Y si se llevaron 30.000 seres humanos, fueron capaces de crear más de 300 campos de concentración, ¿cómo no eran capaces de entablar una operación para quedarse con un partido de fútbol? A mí lo que siempre me llamó la atención es como... Perdón, Gustavo, te pido un cierre que me está y cerrar. Cómo los jugadores, y yendo a tu pregunta, no pudieron en ningún momento de estos 40 años entender que eran víctimas de esa operación, porque de esa manera iban a abrazarse con el pueblo, que yo estoy seguro no le iba a quitar ningún brillo a su medalla, y íbamos a poder entender mucho mejor algunas cosas. Argentina jugó un partido espectacular con Holanda, marcando un quiebre con su historia. Argentina casi era una enemiga de sí misma por su desorganización, y a partir de ese momento construye una selección que cuando baja de los aviones es candidata a lo que sea. Gustavo, un placer enorme, nos quedaríamos realmente mucho más tiempo. Muchas gracias por estar acá con nosotros realmente. Gracias.